Porque vamos ahora a una comunicación importante con el diputado Guillermo Agüero, diputado nacional por UCR Chaco, que muy amablemente nos ha atendido. Diputado, buenos días. César, Florencia y Agustín los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, César, Florencia y Agustín. Buen día a ustedes, a todo el equipo y a la teleaudiencia. No, por favor. Bueno, queremos en principio hablar sobre la reforma laboral, bueno, todo lo que sucedió en torno a eso, pero diputado, la primera pregunta que quiero hacerle es, ¿qué significa esta ley para una provincia como la nuestra, como la provincia del Chaco? Bueno, esta es una ley muy particular, de la cual se ha hablado muchísimo, ¿no es cierto?, estos últimos meses, pero como lo he escuchado en algunos lugares, se ha leído muy poco, ¿eh? Esta es una ley que realmente viene a adecuar una normativa que está vigente hace más de 50 años, que es la ley 2744 y otras leyes también. Es una ley que actualiza también lo que tenga que ver en materia de convenios colectivos que rigen relaciones laborales del año 75. Nosotros tenemos que entender que en estos 50 años ha habido un cambio drástico en el mundo en general, en la sociedad, cambios culturales, cambios que tengan que ver los vínculos con nación en términos de intercambio comercial, y un impacto muy fuerte en las relaciones laborales. Últimamente la influencia muy fuerte de la tecnología que ha atravesado a todos los y a todos los tipos de relaciones, el fenómeno de redes sociales. Y en definitiva, sí hay un fenómeno que realmente se da en nuestro país y que es realmente preocupante y uno de los problemas más graves que tenemos la obligación de afrontar entre todos, que es la enorme informalidad. Del año 2011 no se crea empleo registrado. Nosotros tenemos más del 43% de la fuerza laboral del sector privado en informalidad, en negro, definitivamente, y esto es un problemón porque no aportan a una obra, no tienen obra social, no tienen aporte a una jubilación, y esto les genera una gran incertidumbre a más de 9 millones de argentinos que no pueden programar su vida presente, la vida de sus familias, en un contexto de gran incertidumbre para ellos, pero también un problema muy grave para las generaciones que se empiezan a jubilar ahora y que se van a jubilar en el futuro, porque en definitiva ustedes saben que el sistema previsional, la jubilación se sostiene con los aportes presentes, ¿no es cierto? Entonces, esta ley es una herramienta, me parece que permite encontrar una adecuación a este problema. Ahora bien, esto se plantea en términos muchas veces de discusiones ideológicas y discusiones que hablan de un juego de suma cero donde ganan unos y pierden otros. La realidad es que realmente me parece que es una herramienta más de tantas herramientas y de otras cuantas que ya se están llevando adelante y otras más que necesitamos entre todos concretar para dinamizar el mercado laboral. Ustedes dicen la reforma laboral o la modernización laboral va a resolver el tema del empleo, sí y no, más sí que no, pero esto es un fenómeno y es un problema multicausal y debe ser abordado con múltiples herramientas. Una de estas herramientas es la modernización laboral. La otra herramienta es la estabilidad macroeconómica. La otra herramienta es la baja de la inflación. La otra herramienta es un proceso de apertura de la economía, que hay que tomarla con mucho cuidado, ¿no es cierto? Porque es un país que ha sufrido un verdadero proteccionismo a lo largo del tiempo que realmente le ha quitado competitividad a nuestras empresas, a nuestra industria, sobre todo a las economías regionales y a las empresas del interior profundo. Hay que ir abriendo la economía para lograr competitividad, para poder ganar mercados, pero hay que tener mucho cuidado en este proceso. Hay que trabajar en mejorar el poder adquisitivo de la sociedad para que empiece a haber una dinámica de consumo interno más fuerte. Hay que desgravar impositivamente, hay que mejorar muchísimo, simplificar impuestos y bajar impuestos. Acá en la provincia nosotros convencidos de esto, hemos ingresos brutos bajado del 3,5 al 2,9, está vigente a partir de enero, que es la baja más grande de ingreso bruto de todo el país de los últimos años. Hemos bajado la producción primaria del 0,75 al 0,50. Hay que trabajar en desregular. Entonces, y en definitiva también hay que trabajar en cambiar y dar un cambio cultural, en entender y en revalorizar el verdadero rol social que tiene el emprendedor, la pyme, la empresa en la dinámica de un país. Durante muchos años se ha demonizado, sin entender que realmente el que genera empleo genuino y riqueza para el país y trabajo para los argentinos, para los chaqueños, para la gente interior es el sector privado, porque
el sector público ya no tiene la capacidad de contener esa demanda de tanta gente que sale al mercado todos los años. Diputado, Porque, sí, disculpe que lo interrumpa, pero quiero saber qué cree usted que pasó realmente, por ejemplo, con el artículo 44, el famoso artículo de las licencias médicas, que sí, por eso también vuelve sí, después al Senado después de sí. ser tratado por diputados. Sí, bueno, el artículo 44 es un error de redacción que realmente a nosotros nos generó severos cuestionamientos el día que lo aprobamos. Tuvimos una reunión urgente con el bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, que estamos en interbloque con el PRO y que estamos en interbloque con el MIDI y con Adelante Buenos Aires. Nosotros, que era un artículo que no tenía una reacción feliz y que iba a traer consecuencias que realmente parecían que excedían un límite y lo planteamos a Nación ese mismo viernes a la noche. El sábado se estuvo trabajando el Ejecutivo Nacional y la gente del Legislativo Nacional, del oficialismo. Rápidamente ellos entendieron los planteos y lo habían visto también y rápidamente nos dijeron que lo iban a dar de baja. Después se comunicó a los 2 días en los medios, pero se trabajó ya con propuestas alternativas. Incluso es un tema que hay que analizarlo y trabajarlo con mucho cuidado, pero tiene que ser objeto posiblemente de una ley complementaria donde se tenga en cuenta de proteger y salvaguardar absolutamente los derechos y las remuneraciones de las personas que están en situaciones de vulnerabilidad vía enfermedades, ¿no es cierto? Pero también trabajar en evitar abusos que se dan muchísimas veces, en algunos casos puntuales, con certificados truchos de gente que en definitiva complica muchísimo, sobre todo las pequeñas empresas que tienen a veces 4 empleados y hay gente que te presenta certificados permanentemente, pero eso es separar la paja del trigo, las conductas abusivas o las conductas maliciosas, por un lado, pero entender que hay una cantidad de situaciones que no podían ser abarcadas conforme a criterio de justicia por ese artículo 44, se lo dio de baja y se aprobó la ley. Diputado, lo saco un poco de la reforma laboral Sí. para hablar sobre una convocatoria que hizo el Gobierno Nacional, una nuevo llamado de licitación para privatizar rutas Sí. nacionales, entre ellas la 11 y la 16, rutas claves para la provincia. ¿Qué significa esto para nuestra provincia? Bueno, mira, este es el producto de un trabajo que fue liderado por el gobernador Esdero desde el inicio de la gestión. Lo acompañamos en su momento, las primeras reuniones y permanentemente con el ministro de Hacienda, Alejandro Abraham, el ministro de Infraestructura, el presidente de Vialidad Provincial. Teníamos una enorme preocupación por el fenómeno del deterioro de las rutas, que es un fenómeno de una desinversión que lleva más de 20 años, y que el proceso de deterioro de la ruta tiene un fenómeno que a medida que se va deteriorando la aceleración es muchísimo más rápida, y bueno, veíamos que se estaba acelerando ese proceso de deterioro muy rápidamente y ponía en riesgo la transitabilidad y la seguridad de los chaqueños, los que circulan, y el tránsito, sobre todo también de la actividad comercial, de la salida de los productos primarios de la provincia, una provincia que necesita tener una red logística adecuada. Se planteó, se peleó esto, hubo muchas reuniones últimamente con el ministro Santilli desde que asumió, tuvimos 5 o 6 reuniones acá en Chaco y en Buenos Aires, donde bueno, el gobernador planteaba la urgente necesidad de incluir ahora en febrero la licitación de la concesión de esta ruta. El viernes a la noche recibimos la confirmación de Nación de que esta semana tendríamos la novedad de esto, pero quisimos esperar, ser cautos, esperar al lunes que se publique en el boletín oficial la resolución 174, por la cual se autoriza el llamado a licitación pública, nacional e internacional, para la concesión de distintas rutas, incluida la ruta 16, en el tramo que va desde la bajada del puente Chaco Corriente hasta la localidad de Viateray. Estamos peleando para tener una segunda etapa, el tramo ruta 16 hasta Río Muerto, para abarcar todo el territorio de la provincia. Y hemos logrado en este proceso que se llame a licitación la ruta 11, tramo que va desde Resistencia hasta la localidad de Nelson, en la provincia de Santa Fe, que es una localidad que está a unos kilómetros de la capital de Santa Fe. Con lo cual abarca también toda la geografía del Chaco hasta el límite con Basay. Una gran noticia, la verdad que una gran noticia para todos los chaqueños. Sabíamos del problema, del inconveniente, veníamos trabajando fuerte, pero veníamos trabajando en silencio porque no queríamos anunciar nada hasta no tener una definición clara y concreta de fechas. La licitación, la apertura va a ser el 18 de mayo del 2026 a las 13 horas. A partir de la apertura de sobres, el paso siguiente es que la comisión evaluadora, que ya está determinada y nominada en la resolución 174 con 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes,
va a valorar las ofertas los aspectos técnicos y los aspectos económicos financieros, y seguramente se avanza con la preadjudicación, posterior adjudicación, como son los de licitatorios de esta naturaleza, y posteriormente, finalmente, la firma del contrato de concesión. Una vez firmado, nosotros entendemos que de respetar el cronograma habitual de este tipo de proceso y que no hubiera impugnaciones de ninguna naturaleza, el segundo semestre, la segunda mitad del año, tendríamos que tener las primeras máquinas de la empresa que resulte definitivamente concesionaria trabajando sobre las rutas y, bueno, empezando a resolver este problema que realmente nos angustia a todos los chaqueños. Diputado, también le quería consultar, en este caso, por otra ruta que es la 89 en el tramo Pinedo-Quimilí. ¿Esa ruta tiene novedades, alguna información de cuándo se puede llegar a repavimentar? Sí, mira, esa ruta también está en la mesa de trabajo. Nosotros estamos reclamando las 4 rutas nacionales, 16, 11, 89 y 95. Respecto a la ruta 89, a fin del año pasado, el gobernador firmó un convenio con el gobierno nacional por el cual la ruta 89 como se priorizó en su momento el segundo acueducto por parte de Nación. Ustedes saben, la priorización significa que Nación va a dar pronta respuesta y resolución al problema. Con el segundo acueducto logramos la priorización y a los meses de la priorización, del acuerdo de priorización, el Estado Nacional comenzó a desembolsar los fondos en un monto total que va a llegar a los 80.000 millones de pesos para terminar el segundo acueducto, que se está ejecutando a toda marcha. Ya tenemos la priorización de Nación mediante la firma de un convenio de fin de año y estamos empujando fuertemente porque la priorización es el tramo Pinedo-Quimilí, pero el tramo de la provincia del Chaco son 40 kilómetros, de los cuales de los 40 kilómetros hay unos 8 kilómetros realmente están en una situación de destrucción total y todos los otros tramos están con unos baches realmente que generan un peligro muy fuerte para la seguridad. Estamos esperando confirmación de fechas de cuándo empiezan con ese trabajo. A su vez, de la 95, de la ruta 95 estamos también peleando la priorización del primer tramo de la 95 que va entre Saspeña a La Tigra, pidiendo hasta el límite con Santa Fe, pero bueno, nosotros estamos peleando que cuanto antes los primeros kilómetros, que es los kilómetros que van de Saspeña a La Tigre, que es la zona y la ruta más deteriorada, Nación también tenga una mirada especial, y le hemos propuesto que en caso de que no cuenten con la totalidad de los fondos, buscar mecanismos alternativos en los cuales tengan participación la provincia, pero urgentemente poder nosotros intervenir con el apoyo de ellos en la ruta nacional. Bien, diputado, la verdad que le agradecemos enormemente este tiempo con nosotros acá en Sensación Térmica a través de Norte TV. No, el agradecido soy yo. Muchas gracias y a disposición para poner en conocimiento a ustedes, la comunidad y la sociedad, las distintas gestiones que estamos haciendo y, bueno, la tarea legislativa a nivel nacional. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias.